¿Alguna vez has sentido que estás a punto de vivir algo hermoso y aún así quieres salir corriendo? ¿Has notado cómo tu corazón se acelera no por amor, sino por pánico, cuando alguien parece realmente querer quedarse a tu lado? Quizás ya conozcas este ciclo. Al principio todo fluye. Mensajes dulces, encuentros intensos, miradas que prometen sin palabras. Sientes que algo especial están haciendo y por un instante crees en ello. Pero pronto, algo dentro de ti comienza a retraerse. Aparecen pequeñas incomodidades. Los silencios se hacen más largos. Lo que era liviano ahora pesa. Y empiezas a preguntarte, ¿realmente me gusta esta persona? Quizás no es el momento. No estoy listo para algo serio ahora. A veces, ni siquiera sabes por qué. Solo sientes esa urgencia de alejarte, de proteger algo, aunque no sepas exactamente qué. Y otra vez, sueltas la mano que te ofrecía refugio. Otra vez, te vas antes de que empiece. Otra vez, saboteas lo que podría haberse convertido en amor. Lo más extraño de todo es que lo extrañas. Sientes un vacío, una nostalgia que no sabes nombrar. Pero no vuelves. Y si lo haces, es solo por un rato, hasta que el miedo te aprieta otra vez. Como si amar significara perderte a ti mismo. Como si comprometerte fuera una especie de encierro. Como si ser elegido te convirtiera en prisionero. Quizás nunca lo dijiste en voz alta, pero en tu interior llevas una confesión callada. Tengo miedo de entregarme, no porque no sepas amar, sino porque para ti, amar se siente peligroso. Y eso agota, porque en el fondo, todo lo que deseas es poder quedarte. Amar en paz, ser tú mismo al lado de alguien, no salir huyendo cada vez que algo empieza a ir bien. Pero ¿cómo hacerlo? Si tu corazón aprendió a asociar profundidad con dolor. ¿Cómo confiar si creciste escuchando que el amor hiere, que las personas fallan, que nadie se queda para siempre? Este video es sobre eso, sobre el miedo que no dice su nombre, pero sabotea cada intento de conexión real, sobre cómo aprendemos a huir del amor y luego nos preguntamos por qué estamos solos. Es una invitación a reconocer tus patrones, a sanar tus heridas y, por primera vez, a elegir quedarte. Porque sí, amar es arriesgado, pero quizás el mayor riesgo sea seguir escapando. Si este comienzo tocó algo dentro de ti, un patrón, un recuerdo, una herida silenciosa, te pido una cosa. Dale like al video, compártelo con alguien que pueda estar viviendo algo similar y suscríbete al canal. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando comprender sus emociones y vivir relaciones más sanas. Aquí cada video no es solo contenido, es un espacio de reflexión, acompañamiento y transformación. Si sientes que necesitas eso, quédate conmigo. El viaje apenas comienza. Es el trauma de quien aprendió que abrirse es peligroso, que confiar es de ingenuos, que depender es una forma de debilidad. Y quizás lo más doloroso de todo, sientes que nadie lo entiende, que nadie ve ese torbellino interno, ese peso constante, esa angustia silenciosa. Porque desde fuera solo pareces alguien difícil de comprometerse. Pero por dentro, lo único que quisieras es poder amar sin miedo. Erich Fromm decía que amar es un arte, y como todo arte, requiere esfuerzo, conciencia, entrega. Pero en un mundo que nos enseña a consumir en lugar de vincularnos, a controlar en lugar de abrirnos, muchos crecimos con una idea profundamente distorsionada de lo que significa amar. Empezamos a tratar el amor como un sentimiento que nos sucede, y no como una actitud que decidimos cultivar. En el miedo al compromiso, esa distorsión se amplifica. La raíz no está en no querer una relación, está en algo mucho más profundo, el miedo a la libertad. Sí, miedo a la libertad. Para Fromm, ser libre no es solo poder elegir, es asumir la responsabilidad de ser uno mismo. Es enfrentar la propia soledad, sostener decisiones maduras, vivir sin máscaras. Pero muchos, al tocar esa libertad, nos sentimos demasiado solos, perdidos, expuestos. Y entonces buscamos una salida.
relaciones que nos llenen, que nos salven, que alivien el vacío. Pero al mismo tiempo, tememos perdernos en el otro. Tememos desaparecer. Este es el gran paradojo del amor moderno. Queremos amar, pero tememos perdernos. Queremos ser vistos, pero tememos ser absorbidos. Desde pequeños, muchos aprendimos a asociar el amor con control, con aprobación, con necesidad. Crecimos oyendo frases como «pórtate bien y te quiero», o «me haces sufrir», o «por tu culpa estoy así». Y esas palabras, aunque parezcan inocentes, siembran una semilla venenosa. La idea de que amar es peligroso, que para ser querido hay que adaptarse, que entregarse es renunciar a uno mismo. Y así se forman dos defensas. La primera, evitar el apego. La segunda, sabotear las relaciones cuando se vuelven demasiado profundas. Estos mecanismos no son conscientes, no los elegimos, pero los sentimos y actuamos desde el miedo, incluso cuando el deseo nos llama. La psicoanalista humanista Karen Horney decía que muchos de nuestros conflictos nacen del esfuerzo por proteger un yo falso, construido a partir de las expectativas de los demás. Y para cuidar ese yo idealizado, aprendemos a rechazar todo vínculo que nos haga sentir demasiado vulnerables. Pero el amor verdadero exige justamente lo contrario: autenticidad, exposición, coraje para ser imperfecto delante del otro. Pero ¿cómo amar con madurez si nunca nos enseñaron a confiar? ¿Cómo entregarse si crecimos temiendo el abandono? La huida del compromiso, en el fondo, es una estrategia de autoprotección. Es como decir, prefiero irme antes de que duela. Prefiero no amar antes que perder. Prefiero controlar antes que confiar. Pero eso también nos aleja de la posibilidad de un amor real. Amar de verdad es una decisión arriesgada y profundamente liberadora. Es soltar el control. Es aceptar que no podemos garantizar el final, pero sí podemos vivir el presente con autenticidad. Fromm nos recuerda que el amor maduro es el encuentro entre dos personas completas, libres, que eligen cada día estar juntas. No es fusión, no es dependencia, es encuentro. Pero para llegar a ese punto, necesitamos desmantelar las defensas que construimos con tanto esmero. Necesitamos reeducar el corazón y aceptar que amar no es desaparecer, es revelarse. ¿Y si todo lo que creíste sobre el amor estuviera incompleto? ¿Y si el compromiso verdadero no fuera perderte en el otro, sino encontrarte por fin en la relación? ¿Y si quedarse no fuera lo opuesto a la libertad, sino su forma más hermosa de expresión compartida? Tal vez lo que temes no es al amor en sí, sino a las fantasías de amor que te enseñaron, esas que decían que amar es fundirse, que el compromiso es prisión, que tener a alguien es dejar de ser tú. Pero no tiene que ser así. El amor maduro, como lo describe Fromm, no anula, no borra, no encarcela. Fortalece. Es la decisión de estar con alguien sin renunciar a tu esencia. Es el coraje de quedarse, no por necesidad, sino por elección. El problema no es el compromiso, es el tipo de vínculos que viste crecer. Es el miedo a repetir patrones, es la confusión entre entrega y sumisión. Pero ¿y si ahora ya adulto pudieras construir una nueva forma de amar? Una que no excluya tu libertad, sino que la abrace. Una que no elimine tu individualidad, sino que la celebre. Una que no exija perfección, sino que invite a la presencia. No tienes que huir más. Puedes elegir amar con conciencia. Puedes elegir mostrarte poco a poco, a tu ritmo, sin máscaras. Puedes aprender que la intimidad no hiere. Lo que duele es esconderse. Y tal vez esta sea la mayor transformación. El compromiso que más libera es aquel que nace del encuentro entre dos seres enteros. Sanar el miedo al compromiso no ocurre de un día para el otro. La sanación no ocurre de golpe. Sucede en gestos pequeños, en decisiones sutiles, casi invisibles, pero profundamente transformadoras. Empieza cuando, en lugar de huir de una conversación difícil, eliges quedarte. Cuando en vez de silenciar el corazón te permites sentir, aunque duela un poco.
El primer paso es mirar hacia adentro con honestidad. Preguntarte, ¿qué es exactamente lo que temo cuando el amor se acerca? ¿Es el abandono, el rechazo, la pérdida de autonomía o el miedo de ser visto en toda tu vulnerabilidad? La respuesta, casi siempre, está en las experiencias pasadas que dejaron huellas silenciosas. El niño que no pudo confiar, el adolescente que tuvo que ser fuerte demasiado pronto, el adulto que aprendió a sobrevivir, pero no a entregarse. La cura comienza cuando acoges esa parte herida de ti, en vez de rechazarla. Cuando dices, está bien tener miedo, pero ya no necesito vivir dirigido por él. Y poco a poco, empiezas a distinguir el miedo real del miedo aprendido. Entiendes que, ahora, tienes opciones. Puedes acercarte despacio. Puedes decir lo que sientes, aunque estés temblando por dentro. Puedes construir una relación basada en el diálogo y en la verdad, no en juegos ni estrategias de defensa. Otra clave fundamental es aprender a ser completo antes de buscar a alguien. No completo en el sentido de resuelto, sino en el sentido de consciente. Saber quién eres, qué sientes, qué necesitas, y desde ese lugar abrir espacio para el otro. Porque cuando no te conoces, cualquier vínculo parece una amenaza. Pero cuando te habitas, la presencia del otro no borra tu identidad, la complementa. Eso significa practicar el amor como presencia, no como posesión. Significa escuchar al otro con atención real, sin anticipar la respuesta. Significa ser transparente con tus inseguridades, sin miedo a parecer frágil. Y sobre todo, significa entender que el amor verdadero no exige perfección. Florece en lo imperfecto, en la disposición mutua de crecer juntos, de equivocarse y volver, de abrazar y ser abrazado. Puedes empezar por lo pequeño, con un mensaje enviado, aunque el corazón esté dudando, con una conversación honesta, aunque no tengas todas las respuestas, con el simple acto de respirar profundo y decir, quiero intentarlo. Cada una de estas elecciones construye una nueva base dentro de ti, una base de confianza, de solidez, de valentía emocional. Y poco a poco, ese miedo que parecía invencible comienza a disminuir, porque descubres que amar no te destruye, te revela, no te encierra, te expande, no te anula, te fortalece. No se trata de no volver a sentir miedo, sino de no dejar que el miedo decida por ti, porque al final ese amor que tanto buscas también te está buscando a ti. Solo necesita que dejes de esconderte. ¿Por qué siempre te vas?, pregunta el yo que quiere amar. Porque tengo miedo, responde el yo que huye, con la mirada baja. ¿Miedo de qué? De perderme, de depender, de confiar y ser dejado. De mostrar quién soy y que eso no sea suficiente. El silencio aparece, pero no es un silencio hostil. Es un silencio honesto, un espacio para escuchar. Sabes que solo quiero amar, dice el yo que ama con ternura. Lo sé, y eso me asusta. ¿Por qué? Porque amar me hace vulnerable, y la última vez que fui vulnerable, me rompieron. Lo entiendo, pero huir también duele, ¿no? El yo que huye titubea. Una lágrima cae sin que lo note. Duele, y mucho. Duele ver todo lo que pudo haber sido y no fue. Duele fingir que no me importa, cuando en el fondo solo quería quedarme. Entonces, ¿por qué no te quedas? Porque no sé cómo, porque nadie me enseñó a quedarme. Solo me enseñaron a sobrevivir. Pero ahora puedes aprender. No tienes que saberlo todo desde el principio. Solo necesitas intentarlo, un paso a la vez. Estoy aquí contigo. El yo que huye mira a los ojos del otro por primera vez. Aún hay miedo, pero también hay deseo. Deseo de paz, de entrega, de descanso. ¿Prometes no juzgarme si tropiezo? Lo prometo, y si huyes otra vez, iré a buscarte con ternura, porque soy parte de ti, y estoy listo para amar contigo, no contra ti. Y entonces, lentamente, el yo que huye extiende la mano, y el yo que quiere amar la sostiene. No es el fin del dolor, pero sí es el comienzo de un nuevo comienzo.
Tú no eres débil por sentir miedo. Eres humano. Y quizás esa sea la mayor belleza del amor. No exige que estés listo, solo que estés dispuesto. Dispuesto a quedarte, aunque tiemble el alma. A intentarlo, aunque no haya garantías. A amar incluso con las cicatrices abiertas. El miedo al compromiso no es una sentencia, es una invitación. Un llamado a mirar dentro de ti, reconocer tus heridas y decidir día tras día que ya no tendrán el control de tu vida. Porque tú mereces un amor que no dependa de tu rendimiento, que no exija perfección, que no hiera tu esencia. Mereces un vínculo que celebre quién eres, entero, imperfecto, humano, y más aún, mereces ser ese amor para alguien más. El compromiso verdadero no es una cárcel, es un espacio donde dos seres libres eligen construir algo juntos, y esa elección, hecha con conciencia, paciencia y verdad, es una de las formas más profundas de libertad que podemos experimentar. Hoy puedes empezar diferente, con un gesto, una conversación, una entrega pequeña, pero real. Puedes mirar a quien está a tu lado y, aunque sientas miedo, decir, quiero quedarme y estoy dispuesto a aprender. Y si ahora no hay nadie, está bien, quédate contigo. Aprende a amar tu propia presencia. Cultiva esa valentía silenciosa de estar completo, incluso en la soledad, porque el amor más transformador empieza ahí, en la reconciliación con tu propia alma. En el fondo lo sabes, amar vale la pena. Quedarse vale la pena. Vivir con el corazón abierto vale cada riesgo,